Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del efecto de la temperatura en la velocidad de difusión. El objetivo principal es dar a conocer qué es la difusión, qué factores influyen para poder verse afectados y cuál es la relación de este tipo con el cuerpo humano. Empezaremos diciendo qué es la difusión. Es el desplazamiento de moléculas a favor del gradiente. Esto permite que la sustancia se distribuya de una manera uniforme en el espacio que la contiene y hay de dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. El proceso de difusión simple en la membrana citoplasmática. Las moléculas o iones pasan directamente a través de la membrana a favor del gradiente de concentración. Este movimiento se produce sin necesidad de que las sustancias se fijen a proteínas de la bicapa lipídica. La difusión es un mecanismo de transporte suficientemente efectivo para algunas moléculas, pero no tanto para otras, por lo que existen otros mecanismos de transporte. Algunas moléculas que atraviesan libremente la membrana plasmática por difusión son, por ejemplo, etanol, oxígeno, dióxido de carbono, agua y entre otros. La difusión puede ser afectado por varios factores, entre ellos la temperatura. El incremento en la temperatura acelera la velocidad en la que la disolución tiene lugar, como aquí podemos apreciar. Durante la disolución se da el movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Es el movimiento aleatorio de partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido. Al aumentar la temperatura, se producen más colisiones entre las moléculas, lo que facilita la difusión. Esto lo podemos comprobar en el siguiente experimento. Utilizaremos tres vasos, uno de agua fría, uno de agua al tiempo y otro de agua caliente. Y le colocaremos colorante. Acá podemos comprobar que en el vaso con agua caliente, al verter el tinte, hubo una difusión más rápida que con el vaso con agua al ambiente y con agua fría, comprobando así que la temperatura y la velocidad de difusión son directamente proporcionales. La difusión en nuestro cuerpo. Es importante comprender los mecanismos que determinan la velocidad de difusión de una sustancia, debido a que este mecanismo de transporte está presente en una gran cantidad de funciones que se realizan en el ser humano. Por ejemplo, el transporte de oxígeno, el cual se introduce al organismo por la respiración y llega a la sangre por difusión a través de la membrana alveolo-capilar. Otro ejemplo es el transporte de glóbulos rojos, que también entran por difusión y de nuevo por difusión llegan a los tejidos periféricos para su uso. Por último, los impulsos nerviosos, que involucran iones de sodio y potasio a través de la membrana de los axones. Si se aumenta la temperatura, también aumentará la velocidad de sus procesos en el cuerpo humano. Las conclusiones de nuestro trabajo son las siguientes. Aquí podemos observar dos termómetros, uno con temperaturas altas y otro con temperaturas bajas. La temperatura es directamente proporcional a la velocidad de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es fácil de explicar. Lo podemos notar con las tres muestras que nos dieron. La muestra con el agua caliente, donde la difusión era mucho más rápida. La muestra con el agua tibia, que la difusión era un término medio. Y la muestra con el agua fría, que la difusión fue extremadamente lenta. Esto es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor alcance de energía. A mayor temperatura, mayor alcance tienen los átomos para llegar a la energía de activación. Nuestro cuerpo tiene ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, que son utilizados de reserva. Pero cuando nuestro cuerpo está expuesto a temperaturas muy bajas, va a tratar de mantenerse en homeostasis, en equilibrio. Así que va a quemar estos ácidos. En cambio, si tienes el cuerpo en un lugar con una temperatura alta, el cuerpo va a generar estos movimientos, estos átomos, a una mayor velocidad. El incremento de fluidez de la membrana se puede notar aquí.